Buenas tardes de nuevo, bienvenidas a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las normas APA. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto. Por este medio, cualquier pregunta o duda que tengan mucho más adelante con este tema, la pueden realizar por ahí, que yo con gusto se las voy a responder. También si tienen preguntas o dudas durante la capacitación en sí, la idea es que puedan resolverlas en este preciso momento. Digamos que este es como el espacio más idóneo para resolver todo esto. Me pueden interrumpir tranquilamente encendiendo su micrófono, no hay ningún problema con eso. La capacitación tiene, por así decirlo, 4 partes. La primera es el formato o aspectos generales. La segunda ya sobre citas, luego referencias y ya por último un momentico donde le voy a mostrar ya en Word cómo sería bien el formato general de APA. Las normas APA vienen de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, que en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Es o era utilizado principalmente en las áreas de ciencias sociales, por venir de la Asociación Americana de Psicología, pero actualmente ya hay muchas más áreas de conocimiento que las están aplicando para sus trabajos académicos. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como márgenes, estilos, tamaños y fuentes de letras, interlineados, pero más que todo para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Hay que tener claro estos dos conceptos que vemos acá, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse las palabras, tablas, ideas, imágenes de otros autores y hacerlas pasar como si fueran mías propias, sin realizar la debida citación o la debida mención de la fuente a la que yo me copié. Hay que tener bastante cuidado con esta parte del plagio, porque esta parte del plagio se castiga ya sea de manera legal, ¿cierto? Porque estamos incumpliendo con los derechos de autor. Entonces, si alguien llega a darse cuenta que le plagiaste su trabajo sin realizarle la debida mención o citación, puede llegarte a demandar. Y también por medios académicos, porque las universidades tienen una norma bastante estricta con esta parte de plagio, que en caso de llegar a descubrirse plagio en algún trabajo académico, puede llegar a la expulsión de la institución. Entonces hay que tener cuidado con aquello que copiamos y pegamos y no le damos la citación correspondiente. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios anteriormente publicados y hacerlos pasar en este momento como si fueran totalmente nuevos y originales. Suele pasar mucho en el ámbito académico. Digamos que yo estoy, no sé, utilizando, no sé, hace semestres atrás, yo publiqué un trabajo o presenté un trabajo y me saqué un 5, muy bien. Y ahora tengo la oportunidad de volver a presentar en la misma materia, en esta materia. Entonces lo hago tal cual, solamente le cambio el nombre de los estudiantes, del profesor y ya. Eso es el autoplagio. Yo no puedo realizar eso, digamos que eso ya no es moralmente correcto hacerlo. Lo ideal es al menos replicar ciertas ideas que utilizamos ahí, pero no volver a presentar tal cual. Claro está, uno ya no va a tener consecuencias legales porque uno mismo no se va a demandar, y ya académico ya depende como del profesor o del docente que decida hacer en esos casos. Ya unos aspectos generales, entonces tenemos las fuentes y tamaños. Entonces, Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos.
Es decir, ustedes tienen estas 6 fuentes con sus respectivos tamaños para utilizarlos en sus trabajos académicos. Eso no quiere decir que las tengan que utilizar todas, no. Escogen una de ellas respetando su tamaño para realizar su trabajo. Ya la que ustedes prefieran, la que les guste más. De cierta forma todavía un poquito de desconocimiento de que todavía hay como 5 fuentes, porque anteriormente se utilizaba era Times New Roman a 12 puntos. Entonces puede que aún así les sigan pidiendo como requisito que presenten los trabajos a Times New Roman a 12 puntos, pero por lo mismo, como APA de séptima edición es tan reciente, se publicó hace como 1 año y medio, 2 años, entonces de nuevo hay un poquito de desconocimiento sobre que existen otras 5 fuentes para utilizar en los trabajos. El interlineado a 2.0, la alineación es a la izquierda, no se justifica, siempre va a ser a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes inicien un nuevo párrafo le tienen que aplicar sangría a esa primera línea. Y en las referencias también se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros. Ya ahorita en la última partecita que es ya con un formato en Word, les voy a mostrar cómo se hace esta parte de la sangría. La numeración es al extremo superior derecho, números arábigos 1, 2, 3, 4 y empieza a numerarse desde la portada. Y las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos son los elementos que debe tener la portada de trabajos para estudiantes. Entonces tenemos la numeración de la página, que es el extremo superior derecho. El título del trabajo centrado y en negrita, no se utiliza mayúscula sostenida. El nombre o nombre de los estudiantes. La afiliación se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguido de la institución. Luego el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces la portada quedaría de esta manera. La numeración de la página, al extremo superior derecho, el título del trabajo en negrita y centrado, luego el nombre de los autores, que sean los estudiantes, la afiliación, que es la facultad a la que pertenecen, seguida la institución, el nombre de la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Así quedaría la portada para trabajos de estudiantes. Ya hay una portada para profesionales, que eso ya aplica más como para investigadores, entonces no me voy a detener en este punto, voy a continuar y continúo a esta parte que dice los niveles de los títulos. Esta parte, niveles de los títulos, es porque son los títulos de manera continua. Es decir, que tengo un título principal y a ese título le saco un subtítulo y a ese subtítulo otro subtítulo y a ese subtítulo otro subtítulo y así sucesivamente. Es decir, van de manera continua. Entonces, cuando eso pasa, van, por así decirlo, en niveles y llevan una estructura en específico. Entonces, el primer nivel es centrado y en negrita, no se utiliza mayúscula sostenida y el texto comienza en un nuevo párrafo en caso de ser el único. Un segundo nivel está alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercer nivel alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel sería con sangre de primera línea, que ya ven que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangre de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto comienza en la misma línea. Los niveles más comunes o los que suele haber más seguidos son los 3 primeros. Esto que yo tengo un título, luego un subtítulo y un subtítulo de ese subtítulo. Son como los más comunes, los que más uno ve o realiza.
En caso de un cuarto o quinto nivel, ya ven que va con esta estructura. Y claro está, ya un sexto, séptimo ya no es común y de hecho ya visualmente no se ve bien y APA se hizo para mejorar la comprensión lectora de los trabajos académicos y científicos. Entonces, claro, ya un sexto, séptimo, en ese caso ya es mejor empezar como a dividirlos y demás, porque ya de manera continua, tan seguido, ya no se ve bien. Aquí tengo el formato entonces de las tablas y las figuras. Entonces pienso con el formato de la tabla. Sería la palabra tabla con su respectiva numeración en negrita, tabla 1, tabla 2, en negrita. Luego el título de la tabla en cursiva. Luego ya pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales. Y abajo nota. La palabra nota va en cursiva, nota, punto, y eso va en cursiva. En esta parte de la nota se pone de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Sí, claro está, si yo copio la tabla tal cual, entonces realizaré la debida citación. Si yo realicé o puse alguna abreviación, entonces hacer la aclaración sobre esa abreviación. Si también puse algún asterisco en la tabla, entonces hacer la aclaración sobre ese asterisco. Entonces iría menciones, citaciones y aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos. Todo eso va en la parte de la nota. El formato de la figura, acá ya con la aclaración, y es que solamente existen tablas y figuras. Entonces, todo aquello que no sea una tabla o que no entre en la definición de tabla, pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Entonces, lo que son los mapas, las imágenes, las gráficas, todo eso se nombra figura. Solamente son tablas y figuras nada más. Entonces, si tengo un mapa, figura 1. Si luego tengo una fotografía, figura 2. Si luego más abajo una gráfica, figura 3. El formato de las figuras es la palabra figura con su respectiva numeración, figura 1, 2, 3, en negrita. Luego abajo el título de la figura en cursiva. Luego ya va la gráfica, el mapa, la imagen. Y abajo nota. Ya ven que la palabra nota va en cursiva y ahí iría de dónde fueron tomados los datos o de dónde fue tomada la imagen, la respectiva citación. Si tengo que hacer también aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, también van en esa parte de la nota. Entonces, de nuevo, solamente existen tablas y figuras, solamente en APA se va a nombrar tablas y figuras, nada más. Entonces, todo aquello que no es una tabla, pasa a ser inmediatamente figura. No sé si preguntas o dudas, por el momento vamos bien hasta ahí. Vamos bien. Sí, vamos bien. Sí, vamos bien. Listo. Entonces ya continúo con la segunda parte que son las citas. Las citas es la manera de darle crédito a un autor sobre aquello que yo copio. Y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahorita, los cuales eran el plagio y el autoplagio. Y así también evitarnos problemas tanto académicos como legales. Ya saben que las universidades tienen una norma bastante estricta con esta parte de que se descubra plagio y no lo hayan citado. Los elementos de las citas son estos tres: el autor de la publicación, la fecha de la publicación y el número de página de donde yo saqué la cita. Las citas es aquello que yo pongo en el cuerpo del trabajo. Entonces va con autor de la publicación, fecha de la publicación y el número de página. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual y se divide en cita corta y cita larga. El parafraseo, que es con mis propias palabras, escribir o explicar la idea del autor al que yo estoy leyendo. A pesar de que sea con mis propias palabras, es la idea de esa otra persona, no es mi idea,
y las ideas también se tienen que citar, entonces para eso está el parafraseo. Y el tercer tipo de cita sería la cita de cita, que es una mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo un documento y en ese documento citaron a otra persona y a mí me gustó, fue la cita de esa otra persona. Entonces lo voy a citar a él. Eso sería cita de cita. El orden de los elementos que contengan las citas, de los 3 elementos que vimos ahorita, va a depender del énfasis en el que uno realice. Hay 2 énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo le doy más fuerza al autor, le quiero dar más relevancia, le quiero como que decir que fue él. Pasa muy seguido cuando yo tengo autores muy reconocidos, que lo mencionan mucho en clase, que son muy citados. Entonces yo le quiero dar fuerza a que pues autor, entonces ahí yo hago énfasis en el autor. Énfasis en el texto es cuando ya le estoy dando más énfasis a la cita, porque me importa más lo que se dijo, no tanto quién lo dijo. Entonces le quiero dar más fuerza, más relevancia a esa cita, entonces esto sería énfasis en el texto. Ya acá unos ejemplos, entonces empiezo con la cita textual, que es aquella que yo copio y pego, y recuerden, se divide en 2, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras. Cuando es con énfasis en el autor sería así. Entonces, los apellidos del autor, abro paréntesis, el número, perdón, el año de la publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis y P punto el número de la página de donde yo saqué la cita. Eso sería con énfasis en el autor. De nuevo, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis de nuevo, P punto y el número de la página donde yo saqué la cita. Y cierro paréntesis. Hago la aclaración, esto no va en negrita, pues estos cositos, como ni el apellido, ni el año, ni el número de la página, nada de eso va en negrita, es como para acá darle más relevancia a la presentación, pero no va en negrita. Todo va con la misma fuente, el mismo tamaño y todo y bien. Cuando es con énfasis en el texto, entonces va primero la cita, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis y en ese paréntesis van todos los elementos. Los apellidos del autor, coma, el año de publicación, coma, y P punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. La cita textual larga es de más de 40 palabras, esta ya cambia un poquito. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, 2 puntos. Y la cita va en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros. En toda la cita va la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros. Pongo la cita. Y al finalizar, abro paréntesis, P punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. En este ejemplo, como pueden ver, tengo PP. Esta parte de PP es porque la cita se dividió entre 2 páginas. Suele pasar muy seguido cuando tengo citas largas, esto es como donde más se ve. Es decir, que la cita empezó terminando la página, en este caso 102. Y la cita terminó ahí, empezando la página 103. Es decir, terminando una página y empezando la otra, y se dividió entre 2 páginas. En esos casos, pongo PP. Pero generalmente siempre es P porque la sacamos de una sola parte. Pero si se divide entre 2 sería PP. La cita textual larga, con énfasis en el texto, entonces acá le tengo que dar como un pequeño preámbulo, una pequeña introducción a la cita.
no la puedo poner ahí ya, no, tengo que darle como un pequeño preámbulo, 2 puntos, y de nuevo la cita iría en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros, iría la cita larga. Al finalizar, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de publicación, coma y p punto, el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Ya cuando ustedes acaben estas citas largas, no pueden continuar en el mismo párrafo. Es decir, que cierren el paréntesis y se continúan ahí mismo, no. Ya tienen que continuar en un párrafo aparte con su idea, porque si continúan en el mismo, lo que van a dar a entender es que la cita continúa, cosa que es incorrecto. Entonces, siempre que acaben ya estas citas, continúan su idea en un nuevo párrafo. La paráfrasis o el parafraseo, que es aquello que yo con mis propias palabras escribo o explico la idea del autor que estoy leyendo. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, en los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, y en el mismo párrafo, sin comillas, tal cual es así, y con mis propias palabras, escribo y explico la idea del autor. De nuevo, en el mismo párrafo y sin comillas. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo inicio, sin comillas, normal, con mis propias palabras, escribiendo la idea del autor, y ya cuando sé que termino de parafrasear, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de publicación, coma, p punto y el número de la página donde saqué la cita. O bueno, donde parafraseé. En el primer ejemplo, no tengo el número de página, pues no significa que no se lo tengan que poner, no. Esto es para decirles que cuando uno está parafraseando, a veces suele hacer, es que coge como diferentes ideas del documento, pero diferentes partes. Entonces, que yo cogí una idea de, no sé, la página 4, y luego por allá la página 9, y luego la página 18. Entonces, de cierta forma, parafraseé diferentes ideas de un mismo documento en diferentes partes. Entonces, ahí no tengo que poner P ni P, no. En esa parte del parafraseo, cuando eso suele pasar, se omite el número de la página. Pero si el parafraseo ya vino de una página en específico o de un párrafo en específico, ahí sí toca poner P punto y el número de la página. El tercer tipo de cita es la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo, con este ejemplo, a Torres. Digamos que es un libro. Y en ese libro, Torres citó a Sánchez, a mí me gustó, fue la cita de Sánchez. Entonces yo quiero citar a Sánchez. Eso sería cita de cita. Les digo de una vez, lo mejor es casi no hacer uso de este tipo de citas, evitarla lo más que puedan, porque es un poco confusa a veces de realizar, y también porque siempre va a ser mejor irse directo a la fuente principal, es decir, a la fuente que les gustó a ustedes la cita. Entonces, si les gustó la cita de Sánchez, se van a la referencia de Torres, buscan cómo se llama el documento de Sánchez, de dónde lo sacó Torres, si puso el enlace en las referencias, cualquier cosa, y ya al encontrar el documento de Sánchez, citan directamente a Sánchez, así ya sea con cita textual o parafraseo, como vimos en la pasada. Yo hago este tipo de citas es porque ya no tengo cómo acceder a ese documento. Es decir, cuando yo busqué el documento de Sánchez, me pedían un pago para poder leerlo. O también cuando lo busqué, me di cuenta de que era un libro también, y que solamente es un libro que está físico por allá en la Biblioteca Nacional de España. Nada más existe esa versión física. Entonces, claro, no tengo cómo poder acceder a ese documento. En esos casos, cuando yo no tengo acceso, cuando yo lo busco y no puedo cómo acceder, entonces ahí sí paso a hacer cita de cita. Entonces la cita sería así. Sánchez,
esto es con énfasis en el autor, Sánchez, que es el dueño de la cita que me gustó a mí. En caso de que lo hubieran puesto con un año, iría entre paréntesis al lado, abro comillas, la cita de Sánchez, cierro comillas. Si fuera cita larga, iría con el mismo formato que vimos, que es un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, va la cita. Y al finalizar, abro paréntesis, como se citó en, eso siempre tengo que ponerlo, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, 2008 es el año de Torres, P punto, y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez, y cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, entonces, la cita, ya sea corta o larga, pongo la cita, abro paréntesis al finalizar, y Tavares es el dueño de la cita, 2002, es el año de Tavares, como se citó en Torres, que ya saben que es el documento que estoy leyendo, 2008, P punto, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares, y cierro paréntesis. De nuevo, si es mejor hacer el menor uso posible de este tipo de cita, solamente cuando ustedes vean que ya no tienen acceso a esos documentos que les gustó a ustedes. Y otro tipo de citas o situaciones que les pueda pasar sería varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación, es decir, yo tengo dos documentos de María Gómez. María Gómez publicó en febrero de 2015 y volvió a publicar en junio de 2015. Sé que es la misma autora porque yo la investigué. Entonces, en esos casos, cuando tengan un mismo autor con la misma fecha de publicación, se pone una A y una B al lado del año. Si María Gómez vuelve a publicar en noviembre de 2015, se hace la diferencia con una C. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, no es muy común porque generalmente se ponen los dos apellidos, pero suele pasar de que a veces en los documentos solamente se ponen un apellido. Entonces, en caso de que les pase eso, sería ponerle la inicial del nombre al principio del apellido. Y esa sería la manera de distinguirlos. Entonces, uno es Elisa Vargas y el otro Carlos Vargas. Entonces, en ese caso, yo hago la distinción con la inicial de nombre de cada uno. Si no hay un autor, entonces se pone el título de la publicación, no el nombre de la página web, en caso de que haya sido una página web que no tenga autor, sino el título de la publicación. Cuando son las firmas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone anónimo tal cual. Cuando no hay una fecha de publicación, se hace la distinción con las siglas S.F. que significa sin fecha. S.F. Si no hay una página, esto es muy común, esto va a pasar siempre en las páginas web. Entonces, si no hay una página, se va a poner el número del párrafo de donde ustedes sacaron la cita. Les toca contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo en el que sacaron la cita y lo hacen con par, P-A-R-R punto, por supuesto, las con tilde, P-A-R-R punto y el número del párrafo donde sacaron la cita. Según el número de los autores, es decir, según el número de los autores que tengan los documentos que van a utilizar, las citas van a ir de cierta forma. Entonces, cuando es un autor, los apellidos del autor, el año y el número de la página. Cuando son dos autores, se ponen los apellidos de los dos autores y se separan por una I normal. Cuando son dos autores, los apellidos de los dos autores, el año y el número de la página. Ya cuando tengan documentos de 3 o más autores, en las citas va a ir los apellidos del primer autor seguido de et al punto. Et al significa y otros, es decir, que otros también participaron en el documento.
Entonces, si tienen documentos de 3 o más autores, los apellidos del primer autor, et al, punto, coma, el año y el número de la página. Cuando son autores corporativos con abreviación, entonces en la primera cita con énfasis en el autor sería el nombre completo del autor corporativo. Bueno, los autores corporativos son instituciones, empresas, organizaciones, entes gubernamentales. Todo eso son autores corporativos. El Tecnológico de Antioquia es un autor corporativo, no sé, las gobernaciones, alcaldías, ministerios y demás son autores corporativos y las empresas también son autores corporativos. Entonces, si el autor corporativo tiene abreviación en la primera cita con énfasis en el autor, se pone el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año y cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, el nombre completo del autor corporativo, abro corchetes, la abreviación, cierro, coma, el año, coma y el número de la página y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo hago la distinción siempre con la abreviación. Esto solamente es en el caso de los autores corporativos con abreviación muy reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional por dicha abreviación. Si no son muy reconocidos, hola Diana, dime. Hola, qué pena, es que tengo una duda. Claro, dime. No sé si ya lo dijo, pero me refiero al año. Generalmente los autores corporativos, el año, pues no hay un año, se pone el año actual, 2021. En caso de que no tenga un año, Ujú. se pone con las siglas S.F. que Ah, significa sin listo. fecha. Sin fecha, sí. Ah, bueno, sí, tenía Sí. esa duda porque generalmente las páginas así de organización, la OMS, el DANE o así, no tienen año. Entonces tenía esa duda. Listo. Sí, Era eso, gracias. pones S.F. ¿Listo? Entonces, como les decía, cuando el autor corporativo no, pues tenga abreviación, pues no sea tan reconocido, entonces es mejor ponerlo como si no lo tuviera. Es decir, tanto en la primera como en la segunda y demás citas, se pone el nombre completo del autor corporativo. ¿Listo? No sé si hay más preguntas, dudas con esta parte de la cita. Ya acá continúo con la parte de las referencias. La referencia ya lo que va al finalizar el trabajo. El título de referencias no es referencia bibliográfica ni bibliografía, solamente va referencias. Debe estar centrado y en negrita. No tampoco se utiliza mayúscula sostenida en el título referencias. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Si yo cito algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar mi trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité. Pasa a veces muy común es que utilizamos, no sé, libros, informes o hasta artículos, pero como una especie de guía. Pero que nunca hago ningún tipo de citas de ese documento, ni textual, ni parafraseo, ni cita de citas, o sea, nunca lo toco para las citas, entonces no tengo por qué referenciarlo. Deben estar ordenados alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos de los autores y no importa si son autores corporativos o personales, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces, si yo tengo algo, por ejemplo, de la alcaldía de Envigado, entonces sería alcaldía de Envigado, sería mi primera referencia, porque empieza con la A. Luego por allá tengo algo de Bermúdez, Cárdenas, la gobernación, se fue gobernación de Antioquia, luego Muñoz, no importa si son corporativos o personales, todos deben ir ordenados alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa y ahorita les muestro al finalizar cómo se hace esto. El interlineado sigue siendo 2.0, igualmente que el mismo tipo de fuente y letra de tamaño. Y no sé si les habrá tocado, pero en la sexta edición se ponía recuperado de y el enlace. Ya en esta séptima
ya se eliminó esa parte recuperado de, ya solamente se pone el enlace directo. A diferencia de las citas, las referencias sí pues se hacen como esa diferenciación entre las fuentes de información que utilicemos. En las citas, pues no importa si es un artículo, si es un libro, si es un video, si es una noticia, van a ir con los mismos elementos. Autor, fecha y número de página, o en caso que aplique, número de párrafo. Entonces no importa qué tipo de fuente utilicemos en las citas, siempre van a ir esos tres elementos. Las referencias ya dependen el tipo de fuente. Si es un libro, van a tener algunos detallitos diferentes a si es un artículo o si es un video. Entonces, es como, en esta parte, sí tiene como muchos detallitos cada una de esas referencias. Yo sé que acá, pues no se la van a aprender todas porque como dije, cada fuente tiene sus detallitos. La idea es que al menos tengan como algunos conceptos así generales sobre esto. Los elementos de las referencias también cambian un poquito en las citas. Entonces, el primer elemento es el autor. De nuevo, no vayan a confundir este cuadrito con el cuadro que les muestro ahorita, que era el de las citas. A partir de 3 en las citas, a partir de 3 autores, se va a poner los apellidos del primer autor y tal. En las referencias, eso ya también cambia completamente. Entonces, cuando es un autor, los apellidos, coma, inicial del nombre, punto. Si tiene dos iniciales, sería inicial, punto, espacio, inicial, punto. Cuando ya son de 2 a 20 autores, tengo que poner los apellidos y las iniciales de los 20 autores. Y el último, claro está, se separa por una I. Entonces, si yo tengo un documento con 5 autores, los 5 autores. Si tengo uno con 20, los 20. Cuando son más de 20 autores, entonces pongo los 19 primeros. Al llegar al número 19, pongo los apellidos y la inicial del nombre del número 19, coma, pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos iniciales del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento, pongamos de 26 autores. Entonces pongo los 19 primeros, al llegar al 19, la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y los apellidos y las iniciales del autor número 26. Ahí me salté del 20 al 25. Pasa también si yo tengo un documento con 21. Me salto el 20, que digamos, por así decirlo, fue el de malas, y pongo el 21. Si no hay un autor, se pone el título de la publicación. Recuerden, siempre va a ser el título de la publicación. Y si es un autor corporativo, así tenga abreviación o no, siempre toca poner el nombre completo del autor corporativo. Ya los otros elementos serían fecha, título y fuente. Entonces, repito, los elementos de la referencia son autor, fecha, título y fuente. En caso de que les falte alguno de esos 4 elementos, la idea es que no, la idea es que ustedes utilicen siempre documentos que tengan todos los elementos disponibles, porque claro, no va a ser muy confiable uno presentar trabajos en donde cito y referencio documentos en que hace falta un autor, un título. Digamos que el que más se pasa, y eso que a veces ni tanto, pero el que más se pasa es que haga falta una fecha. Y por lo mismo, por lo que está comentando Diana ahorita, que algunas páginas web no ponen esa fecha de publicación, entonces uno no sabe bien si fue de este año, el pasado o de qué año. Entonces digamos que es como el que medio se pasa ahí. Pero si ya falta un autor, un título, es mejor desconfiar de esos documentos. Este sería, lo que tengo acá se llama referencia completa, entonces así sería una parte de referencia completa, entonces sería autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta autor, entonces título, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Si hace falta fecha,
autor punto, abro paréntesis, s.f. Como vemos que en las citas también se ponía, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, entonces autor, punto, abro paréntesis, fecha, punto, abro corchetes, la descripción breve de la obra, es decir, de lo que leyeron, tiene que ser breve, cierro corchetes, punto, fuente. Si hace falta autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s.f. Cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta autor y título, abro corchetes, la descripción breve de la obra, punto, abro paréntesis, la fecha, punto, fuente. Y si hace falta fecha y título, entonces autor, abro paréntesis, s.f. Cierro paréntesis, punto, recorchete, la descripción breve de la obra, cierro, punto, fuente. De nuevo, lo más recomendable es que no les falte ningún elemento. El más pasable, como dije, es la fecha, pero que al menos sí tengan elementos los más básicos como un autor y como un título, porque digamos que eso sí es como bastante importante tenerlo en cuenta. Ya en caso como muy extremo, en el que ustedes lean un documento y digan, bueno, este sí, o sea, yo sé que este me va a servir, este es el documento que necesito, pero no tiene un título. Entonces, ya ven cómo pueden solucionarlo en esos casos. Solamente como ya en casos extremos, como la última. Entonces, aquí ya les voy a mostrar las referencias, por así decirlo, más comunes, de las que más se utilizan o las que más se pueden encontrar a referenciar. De nuevo, acá sí ya vamos a ver que cada una tiene como algunas tienen detallitos en común, otras no tanto. Entonces, es un poquito complejo a veces porque es mucha cosa. Entonces, empiezo con las de los libros. Cuando es un libro impreso, sería apellido, coma, iniciales de nombre, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial. Cuando es un libro electrónico, es apellido, coma, iniciales de nombre, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título en cursiva, punto, el editorial, punto, la URL o el DOI. Esta parte del DOI, digamos que se presenta más que todo como en artículos, pero en caso de los libros también se puede presentar. No es tan común, pero puede pasar. Ahorita ya les explico esta parte del DOI. Y ya saben que ya solamente se pone la URL directa. Cuando son libros con editor, entonces sería apellido, coma, iniciales del nombre del editor y entre paréntesis ed, que significa editor. Y abro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, y la URL en caso de que aplique. Cuando son capítulos de libros, entonces apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, el año, punto, el título, el capítulo o la entrada, punto, en iniciales y apellido del editor. Y de nuevo entre paréntesis, ed, que significa editor. Cierro paréntesis, punto, el título del libro en cursiva y entre paréntesis con pp el número de las páginas de ese capítulo o de esa entrada. Cierro paréntesis, punto editorial y de nuevo en caso que aplique la URL. Las referencias de diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, los apellidos, coma, iniciales de nombre, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del diccionario en cursiva, punto editorial. En este caso tengo la Real Academia Española, entonces si es muy reconocida a nivel internacional por RAE, a partir de la segunda cita en adelante, yo la puedo empezar a hacer con RAE. Pero en la referencia siempre tiene que ir el nombre completo del autor corporativo. Cuando son diccionarios electrónicos, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, punto, el título del diccionario en cursiva, punto y la fecha de recuperación. Esta fecha de recuperación va a ser recuperado en el mes, el día y el año en el que hicieron la búsqueda o recuperaron esa definición del diccionario electrónico. No va entre paréntesis, va normal, recuperado en, pongo el mes, el día y el año, coma de
y la URL. Las referencias de artículos, entonces cuando es un artículo impreso, apellidos, iniciales, abro paréntesis el año, cierro paréntesis, punto, el título del artículo va normal, punto. El título de la revista o nombre de la revista va en cursiva, coma, el volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma y el número de las páginas sin la abreviación P o PP, tal cual van los números de las páginas. Esta parte del volumen en número es porque las revistas se publican con número y con volumen. Entonces, nosotros encontramos a veces con revistas que dicen volumen 30, número 2, algo así. Claro está, no todas las revistas, ni impresas ni en línea, van a tener los dos elementos siempre. Pueden que algunas veces o tienen o volumen o tienen número. Entonces, en caso de que falte alguno de estos dos elementos, se puede hacer caso omiso tranquilamente de este elemento. Entonces, si no tiene un volumen, título de la revista, coma, abro paréntesis, número. Si no tiene número, título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, coma y el número de las páginas. Cuando es un artículo en línea, entonces apellidos, iniciales, abro paréntesis, el año, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, coma, el número de las páginas, punto, y la URL o el DOI. Como les decía ahorita, es más común ver artículos en línea con DOI. El DOI es como la cédula, por así decirlo, de esos artículos en línea. También es como una especie de enlace, pero con numeritos. Entonces, es más común ver artículos en línea con DOI. Y claro está, si esos artículos en línea tienen DOI, es preferible siempre poner el DOI en vez de la URL. De todas formas, no todos los artículos en línea van a tener DOI. Unos sí, otros no. Entonces, en caso de que no, ponen la URL. Pero si lo tienen, ponen el DOI. Las referencias de tesis, entonces cuando es una tesis impresa, el apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, punto, título de la tesis en cursiva, abro corchetes y pongo qué tipo de tesis es. Si es de especialización, de maestría o doctoral, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, entonces apellido, coma, iniciales de nombre, abro paréntesis, año, título de la tesis en cursiva y entre corchetes de nuevo. Si es una tesis de especialización, de maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, y la URL. Esta parte, el nombre de la base de datos o repositorio, es porque en las bases de datos también se consiguen tesis, aunque todas son tesis doctorales, pero uno también puede conseguir tesis ahí. Entonces, si sacaron una tesis de una base de datos, no sé, de Cielo, de ANET, ProQuest, EBSCO, entonces ponen el nombre de la base de datos. Si ponen repositorio, los repositorios es donde se alberga toda la producción académica y científica en la institución, es decir, los trabajos de grado, las tesis y trabajos e investigaciones de los docentes van a estar en el repositorio. Entonces ponen el nombre del repositorio. Esa parte de los repositorios lo van a encontrar más fácil por las bibliotecas, por las páginas de las bibliotecas. En nuestro caso, el de nosotros se llama repositorio digital TDA. Punto y la URL. Las referencias de periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, apellido, coma, iniciales, acá ya cambia algo que sería la fecha, abro paréntesis, fecha, con año, día y mes, cierro paréntesis, el título del artículo, de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma y la página, de nuevo en la abreviación P o PP, tal cual el número. Y claro está, es el número de la página donde ustedes sacaron la cita del periódico impreso.
Los periódicos en línea, entonces apellido, coma, iniciales, la fecha, entre paréntesis, año, día y mes, cierro paréntesis, punto el título del artículo, punto el nombre del periódico en cursiva, punto la URL. Las páginas web, entonces serían apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto y la URL. En caso de que la página web no tenga un autor, es más común ver, digamos, páginas web sin autor, entonces saben que se pone el título de la publicación y en ese caso, cuando la página web, el título de la publicación de la página web pasa a cumplir el rol del autor, se le quita la cursiva. Entonces, en esos casos, iría comunicado y digital por el TDA en primer lugar y de nuevo se le quita la cursiva. Pero claro está, si ya tiene un autor, ahí sí va con cursiva. Las referencias de videos, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, la fecha, año, mes y día, cierro paréntesis, punto el título del video en cursiva y entre corchetes video, punto el nombre del sitio web, punto y la URL. Las redes sociales también es algo que se puede citar y referenciar. Eso sí, hay que saber escoger la red social que uno va a citar y referenciar. Preferiblemente que sean redes sociales de autores corporativos confiables. No citar, no sé, el Instagram de una prima o de un amigo, ¿no? Que preferible sea de autores corporativos oficiales y confiables. Entonces, en ese caso sería apellido, coma, iniciales, entre corchetes, incluyendo el arroba, tengo que poner el usuario que utilice, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha de publicación de lo que sacaron de esa red social, con año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título, la descripción del contenido, con máximo de 20 palabras en cursiva, punto el nombre de la red, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, punto y la URL. Es decir, esta parte del título, descripción del contenido, es porque pasa muy seguido en Instagram que a veces ponen como un emoji. Entonces, claro, o sea, yo acá en la referencia no voy a poner el emoji. Yo le tengo que dar una descripción a esa fotografía que publicaron en esa red social. Recuerden que es con máximo de 20 palabras. Las referencias de archivos audiovisuales, entonces tengo la película, que sería apellido, coma, iniciales, del director y entre paréntesis, director. Cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, año, cierro punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película. Punto, el estudio o productora. Cuando es una canción, entonces el apellido, coma, iniciales, o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Es decir, con el ejemplo que tenemos acá, no tengo por qué buscar ni el apellido ni el nombre de Rihanna para ponérselo ahí, no. Yo tal cual pongo Rihanna en la referencia, Shakira, Beyoncé y demás. También pasa con los grupos musicales, no tengo por qué buscar los apellidos ni las iniciales de todos los miembros del grupo musical, ¿no? Pongo tal cual el nombre del grupo musical. Punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, título de la canción y entre corchetes canción. Punto, en título del álbum en cursiva, punto, sello discográfico o productora. Si la canción no pertenece a un álbum, entonces omite esa parte del álbum. Y ya por último tengo las referencias legales, entonces tengo la Constitución, el nombre oficial de la Constitución, punto al artículo específico citado, punto a la fecha de promulgación, entre paréntesis, país. Cuando es una ley, entonces número de año de la ley, punto el asunto, punto la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial.
Esa parte, el número en el diario oficial iría DO punto y el número ahí. Cuando es un proyecto de ley, entonces el nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, número del proyecto de ley, punto, sección, coma y año. Listo, entonces, esta de nuevo fueron como las referencias, por así decirlo, como más comunes. Como vimos, sí, digamos, algunas tienen algunas cuitas parecidas, otras más diferentes. Yo sé de nuevo que no se van a, pues, se van a aprender todo esto acá. La idea es que a mí nos vayan con un panorama un poquito más general sobre algunas cositas. No sé si hay preguntas, dudas, para ya ir a la última parte. Algo que no haya quedado claro, que es en volver a ver. Qué pena te pregunto, estas diapositivas, entré un poquito tarde, ¿estas diapositivas se montan acá en este chat, queda el link o por dónde se van a montar? Ay, no, que no tengo permitido compartirlas, pero ahorita les voy a decir qué va a pasar con esta parte de la grabación y claro está con las diapositivas. Ah, listo, muchas gracias. Listo, bueno, entonces voy a compartir así rápidamente este documento en Word para mostrarles algunas cosas del formato general. Entonces, voy a seleccionar esto acá. Entonces, ya saben que tenemos, pues ya 6 fuentes y tamaños: Calibri, Tiny Roman, Georgia, Arial, Lucidan Sans y hay una que es Computer Model. Yo no sé si solamente en mi versión que no la tiene. Ya ustedes revisarán si de pronto tienen esa versión, pues usa tipo de fuente que es Computer Model, o si es en general acá, porque como les dije, APA viene la Asociación Americana de Psicología, entonces por allá Estados Unidos pueden que ellos allá sí tengan esa opción y nosotros no. Con así tenemos otras 5 que podemos utilizar. Ya la que les gusta a ustedes o a veces también ya la que les digan por qué nuevo. Tiny Roman es la más conocida aún, entonces probablemente se vayan a encontrar que les pidan aún con este tipo de letra. A mí personalmente me gusta más Georgia. Es alineado a la izquierda, recuerden, nunca se justifica, siempre va a ser alineado a la izquierda con interlineado 2.0, porque de nuevo APA se hizo para facilitar la comprensión lectora, entonces es más fácil leerse un documento así a leerse un documento así o así. Entonces, por eso es a 2.0. Y ya con la parte de la sangría, en ese caso, nos vamos. Bueno, esto es de nuevo con el formato de Word. Ya con Drive o OneDrive, ya digamos que cada uno tendrá como algunos aspectos para hacer eso. Ya tocaría buscarlos. Pero con el formato de Word, entonces, la sangría de primera línea, nos vamos para párrafo, despliego esto acá, pongo sangría, miren que acá dice, y aquí dice especial, y me muestra un menú. Entonces despliego este menú, pongo primera línea, cambio ese 5 por el 7 porque es 1,27 centímetros y aceptar. Y así es como debe ir la primera línea de todos los párrafos, siempre con sangría. Ya la sangría en las referencias, de nuevo, me voy a párrafo, despliego, por acá especial, sangría francesa, 1,27 centímetros y aceptar. Y así es como deben quedar las referencias. Porque algo que pasa muy común y es que a veces les ponen o viñetas, que le ponen como cositas así, o los enumeran. Esto no va. O sea, estas viñetas ni enumeración va en la parte de las referencias. Eso nunca va ahí. Solamente va con la sangría francesa. Y de hecho de esa forma uno ya distingue en donde empieza una y termina la otra.
de esta manera. Por eso ya esa parte de las viñetas y numeración, eso no va. Y para aplicarla a las citas largas, que recuerden, las citas largas son de más de 40 palabras. Por ejemplo, en este ejemplo, tengo de 198. Entonces, y es con énfasis en el texto porque al finalizar tengo todos los datos. Entonces, tienen que darle como un pequeño preámbulo. Lo que van a hacer es seleccionarla porque va en un párrafo aparte, sin comillas, en un momento le he puesto comillas, y con sangría francesa en toda la cita. Entonces lo que pueden hacer es, acá en párrafo, despliegan de nuevo, primera línea, 1,27, a aceptar, y ya con ayuda del teclado, ¿cierto? Que es como una teclita hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, le dan clic ahí, y él ya le acomoda el resto de la cita. Y así es como debe quedar las citas largas, en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros. Hola. Y ya saben, empiezan su idea en un párrafo aparte, no acá mismo, sino un párrafo aparte. Entonces así es más o menos como debe ir quedando el formato general con norma Zapa. Y de nuevo aplicando todo, la sangría francesa y las citas, que ya saben que son 3 tipos de citas. Entonces eso era lo que les quería mostrar. Ya dejaré compartir la pantalla por este lado. No sé si hay preguntas, dudas, algo que de pronto no quedó muy claro. Hola, te pregunto, de pronto, ¿nos envían la grabación a la reunión o dónde podemos ver la grabación por si necesitamos verla nuevamente? Claro que sí, ya te digo. Entonces, primero, les voy a dejar mi correo en el chat para que si desean lo pueden anotar. Por ese medio, cualquier pregunta o duda que tengan con esta parte de la norma Zapa, claro, de esta manera general, no que... Jessica, qué pena. Hola, dime. Qué pena contigo. Yo no sé si te voy a molestar. Lo que pasa es que a mí me queda mucha duda con el tema de la tabla de contenido, de que uno tiene la opción de hacerlo manual o hay una opción que ya uno es como copiar y pegar, creo que los títulos, y ya uno luego selecciona un cuadrito y ya ahí se le empieza como a establecer la tabla de contenido. No sé si lo explicaste cuando yo entré muy tarde porque la tabla de contenido está al inicio. ¿Explicaste esa parte? No, pero igualmente la tabla de contenido lo puedes hacer, ya sea manual o con ayuda, por ejemplo, de herramientas como Word. Sé que Word tiene como una partecita ahí, pues no es como, pues en ese sentido, APA no hay como una regla que me diga a mí cómo debe estar definida siempre la tabla de contenido. Entonces, o te lo haces tú mismo o te puedes ayudar de esas herramientas como Word. Ah, listo, muchísimas gracias. ¿Listo? De todas formas, miren que sigue mi correo, ¿cierto? Por si acaso, si más adelante les surge preguntas o dudas, ahí lo pueden hacer y me las pueden resolver. Les voy a dejar también la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen en este momentico, no se demoran nada. Son 5 preguntas de cómo les pareció la capacitación. La capacitación se llama Norma Zapa y en la se ponen porfa Robledo. Y ya con la grabación les voy a dejar un canal de YouTube. Porque yo, como ahorita pues esto se cierra, no sé si tengan de pronto más, luego acceso a este chat. Entonces, en caso de que no tengan acceso, pueden mirar la grabación en ese canal de YouTube. Él va a estar subido con el nombre de la materia, capacitación norma Zapa. Pueden mirar las veces que sea necesaria, se va a quedar. También se han hecho sobre otras capacitaciones, entonces por si también desean mirar las otras en ese canal de YouTube, digamos que les puede servir bastante. No sé si más preguntas, dudas. Miren que en el chat quedó mi correo, la evaluación para que por favor la realicen ya mismo y el canal de YouTube donde pueden volver a mirar la grabación de esta capacitación. ¿Cómo se llama el nombre de la capacitación? Norma Zapa. Norma Zapa. Sí.
Que Y yo en la había sexta, visto una, pero era súper larga, como de 2 horas y media. Está muy largo. Ay, no, sí. sí. A veces sí se le lee como más larguita, pero no, esta fue más bien cortica. Y ya saben que también es el canal de YouTube por si desean volver a mirar. Muchas gracias. Todo estuvo pues como muy claro y lo bueno fue que trató como de llegar a lo específico. Como dijo la compañera, hay otras que han durado como 3 horas, pero sí, muchas gracias. La idea sí como que era como más resumir toda esta parte de normas APAR porque es demasiado extenso y no, yo sé que no se lo van a aprender todo, por eso está el canal de YouTube como una buena herramienta para que puedan volver a mirar todo eso que de pronto se les haya olvidado o demás. Y no, muchas gracias a ustedes por la participación y por la asistencia. Espero que les haya servido bastante y que tengan una feliz noche. Gracias. Igualmente, Hasta feliz luego, noche. gracias. Feliz noche. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche.